Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Bien, sí, señor. ¿Cómo les Buenos ha días, ido? doctor. ¿Qué más? ¿Bien? Bien, sí, señor. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar con la clase número 5 del módulo de Derecho Penal General y vamos a continuar y terminar, si es posible, el día de hoy con las normas y principios rectores de la Ley 599 del 2000. Yo les había indicado y ayer habíamos visto las funciones de las medidas de seguridad, pero quiero detenerme un poquito acá porque necesito hacer una gran diferencia con las medidas de aseguramiento. Según lo que veíamos ayer, las medidas de seguridad y todo el tema que se explicó el día de ayer está relacionado con las personas en condición de inimputabilidad del artículo 33 del Código Penal. Pero debemos mirar que las medidas de aseguramiento se le aplican a las personas común y corriente, las personas que tienen sus cinco sentidos, las personas que cometen una conducta punible o un delito y saben que esa conducta desplegada viene a causar un daño. Ellos sí son conscientes de ello. Y acá existen dos situaciones importantes que debemos tener en cuenta y diferenciarlas con las medidas de seguridad. La primera medida de aseguramiento que está dentro de nuestro procedimiento penal es la imposición de medida de aseguramiento preventiva privativa de la libertad temporalmente en centro carcelario o centro domiciliario. Esta es una audiencia que cuando ustedes ya vayan a ver el procesal penal o Pena. vayan, o vayan a ver la ley 906 del 2004, pues se encontrarán con ello, ¿no? Que cuando exista elementos materiales probatorios de evidencia física legalmente obtenida y que le den el convencimiento al juez de función de control de garantías, pues el fiscal solicitará que a esta persona se deje privado de la libertad o se le imponga medida de aseguramiento preventiva, ya sea en centro carcelario o en centro domiciliario, que fue lo que le está ocurriendo al señor Uribe. No sé ayer qué pasaría, no he podido mirar si realmente la juez lo dejó en libertad o no. Pero esta es una medida de aseguramiento diferente a la medida de seguridad que se le aplica a las personas en condición de inimputabilidad. La imposición de medida de aseguramiento preventiva, privativa de la libertad en centro carcelario o en centro domiciliario es una audiencia la tercera audiencia que se lleva a cabo ante juez de garantías y se le aplica a las personas imputables. Y la otra medida de aseguramiento, que es diferente a la medida de seguridad, es cuando ya el juez de conocimiento encuentra responsable o culpable de haber cometido el ilícito, de haber cometido el delito o de haber cometido la conducta punible a esta persona, y al encontrarla responsable, entonces le imparte o le impone una sentencia privativa de la libertad, ya sea en centro carcelario o en centro domiciliario también, dependiendo el delito, ¿no? Porque hay algunas que se puede sugerirle o solicitarle al juez para que esa pena privativa de la libertad que se pueda llevar a cabo en el domicilio o en la residencia de la persona que ha cometido esa conducta punible. Eso era lo que me quedaba por el día de ayer de explicar esa gran diferencia entre medidas de seguridad y las medidas de aseguramiento. Bueno, Profe, qué pena. Usted dice entonces que son dos medidas. La primera, la privativa de la libertad, que se doctores, hace la tercera. permítame un segundo. Primero que todo vamos a cerrar los micrófonos todo el mundo. O si no, de acá los inhabilito a todos para que nadie pueda hablar. Porque acá el micrófono debe estar desactivado, por favor. Entonces necesito eso, o si no, vuelvo y reitero, si seguimos así, doy por visto el tema y ustedes lo tendrán que investigar.
Entonces, por favor, me desactivan los micrófonos. Cuando quieran preguntar, con mucho gusto, podemos intervenir y podemos preguntar, pero es que dejan activados los micrófonos y empiezan con ruidos por allá, a gritar, a llamar por teléfono. Por eso es que he dicho que la situación de las clases virtuales yo no comparto con esta situación, porque acá la persona se vuelve perezosa, nunca está en clase, abren no todos, yo cuando hablo así no generalizo, pero la gran mayoría ingresan acá, se van a hacer otras cosas, se van a dormir, se van a hacer menos asistir a clases. Yo nunca estaré de acuerdo con las clases virtuales, nunca. Entonces, por favor, además eso es una responsabilidad de cada uno de ustedes, doctores. Eso, si ustedes van a su vida profesional y no ocuparon el tiempo en sus clases y nada, pues grave con ustedes. Y entonces eso también es respeto, doctores. Y vuelvo y reitero, por favor, yo no estoy generalizando, pero sí he notado de 3 o 4 personas que siempre sucede lo mismo y grave. Próxima vez les dejo el tema y ustedes mirarán cómo van a resolver ese tema porque no voy a permitir más interrupciones y más cosas así. Entonces, grave. Señora, qué pena con usted que la haya interrumpido. Ahora sí, cuénteme cuál es su pregunta, doctora. No, doctor, qué pena, tranquilo. Quería confirmar entre los dos tipos, la pena privativa de la libertad cuando es en tercera audiencia y se lleva ante juez de garantía y se hace a nivel domiciliario o centro carcelario, y la otra es cuando ya el juez decidió si que la persona sí es responsable. Es Esas dos, ¿verdad? la medida de aseguramiento definitiva, ¿no? Ya cuando se ¿Es la encuentra definitiva? responsable a la persona, entonces el juez de conocimiento impondrá una sentencia y una privación de la libertad definitiva si el delito amerita una privación de la libertad. Porque es que hay delitos que se va a imponer también una pena multa, una pena pecuniaria, que eso lo vamos a mirar nosotros más adelante. Bien, eso La era anterior era la temporal. la anterior, por ejemplo, como la del señor Uribe, ese es temporal, privativa de la libertad, pero a él se le otorgó esa medida de aseguramiento privativa de la libertad en el domicilio, ¿cierto? Sí, exacto, sí, En señor. el domicilio. Hay otras que son en el centro El centro carcelario. carcelario. ¿Y por qué? Yo creo que les indicaba a ustedes, a otro grupo, a ver, pongan cuidado. El artículo 29 de la Constitución Política, ojo, miren, doctoras y doctores, el artículo 29 de la Constitución Política me habla de la presunción de inocencia. Para mí el artículo 29 de la Constitución Política es la columna vertebral del proceso penal y de todos los procesos, ya sean administrativos, laborales, etc. El artículo 29 me habla a mí de la presunción de inocencia. Y nosotros conocemos y nos dicen que la presunción de inocencia, o se presume la inocencia de toda Pero, persona perdón, hasta... doctor. Señor, Perdón. Discúlpeme que lo interrumpa, doctor. Buenos días. buenos días. El artículo 29 de la Constitución, el artículo 29 de la Constitución no nos habla del debido proceso, doctor, de un derecho Doctor, fundamental al debido proceso. doctor, pongan cuidado. Señor. Dentro del debido proceso No, está la presunción de inocencia, ¿cierto? Ok. sí, señor. El debido proceso, si quiere, mire, el debido proceso nos dice, se tendrá en cuenta el debido proceso para todas las actuaciones administrativas y judiciales. Todo esto que está dentro del artículo 29, dentro del debido proceso, está todo eso. Si quiere, vamos a desarrollar una parte del artículo 29 nos indica que se presume la inocencia de todas las personas. Entonces dice que toda persona es inocente hasta que una autoridad competente me demuestre lo contrario. Acá en el debido proceso también me habla en el inciso tercero del principio de favorabilidad legal. Me habla de la contradicción de las pruebas. Me habla de muchas cosas más y eso hace parte del debido proceso. Como acá estamos hablando de la imposición de medida de aseguramiento preventiva, privativa de la libertad,
como le ocurrió al señor Uribe, que lo privaron de la libertad de una medida de aseguramiento preventiva en el domicilio. Hay dos maneras de privar preventivamente de la libertad a una persona. Uno en centro carcelario y otro en el domicilio. Bien, al señor Uribe lo privaron de la libertad en el domicilio preventivamente y temporalmente. Dicen que esta medida privativa de la libertad es por 1 año, máximo por 2 años. Bien, pero entonces, ¿a dónde voy? Que dentro del artículo 29 de la Constitución Política nos indica que toda persona se presume inocente hasta que una autoridad competente le demuestre lo contrario. Es una parte del artículo 29 del debido proceso, doctores. Ahorita vamos a desarrollar ese artículo 29 para tener mucho más claro y para que ustedes sepan, doctores, que este artículo es fundamental e importante en la columna vertebral de todos los procesos, porque aquí está inmerso casi todo lo que se aplica y lo que se da en un proceso. Bueno, por eso es importantísimo. Ayer la fiscalía decía que a Álvaro Uribe se le violó el debido proceso y por eso solicitó la medida de libertad. Bueno, no, pero eso, mire, lo que sucede, doctores, y excúsenme acá lo que voy a decir. Ustedes saben que los entes ahorita del Estado, todos hacen parte, de la gran mayoría, por no decir todos, de la situación del señor Uribe. Entonces, pues lo que yo les decía a ustedes, acá no irá a haber una situación de equidad ni de igualdad. Siempre estos entes irán a decidir a favor de este señor. Y como tiene el poder económico y político y de todo, pues, doctores, por eso siempre les digo a ustedes, hay que ser honestos y aplicar la justicia como es, sin importar qué suceda. Nadie está por encima de la justicia cuando se aplica bien y cuando se encuentran elementos materiales probatorios o evidencia física de cualquier persona que lo involucren, doctores, hay que aplicar la ley. Pero póngale cuidado que ahorita de pronto es algo que pienso acá, de pronto sale o recobra la libertad y después viene una demanda contra el Estado y nosotros somos los que tenemos que pagar todas esas situaciones porque no se aplica la ley como es. El señor fiscal lo nombró el presidente y bueno, no quiero referirme más a... Ustedes más que nadie conocen de estas situaciones. Bueno, pero vamos a hablar de lo que nos interesa acá. Entonces, esta medida que se le aplica, por ejemplo, tomemos de ejemplo a ese señor Álvaro, le aplicaron una medida preventiva, ¿cierto?, en su residencia o en su domicilio. ¿A dónde quiero ir? Para todo el mundo que se le aplique la medida preventiva, medida de aseguramiento preventiva y privativa de la libertad, porque así esté privado de la libertad en la casa, debe cumplir con los requisitos constitucionales y legales porque es una privación de la libertad, doctores. Cualquier persona que esté privado de la libertad en su domicilio tiene que cumplir con los requisitos legales y constitucionales como si estuviese privado de la libertad en el centro carcelario. No porque esté privado de la libertad en el domicilio pueden hacer lo que quieran, salir, ir al cine, no señores. La casa se viene a constituir su reclusión y no pueden salir de la misma. Porque si eso sucede, estarían cometiendo otro delito, se estaría tipificando otro delito que es la fuga de presos. Y además, la pena que le falte por cumplir, si es la medida de aseguramiento definitiva, la pena que le falte por cumplir se la revocarán y irá a terminar de pagarla en el centro carcelario. Le suspenden, le quitan ese beneficio cuando está privado de la libertad en el domicilio. Allá de igual manera es como si estuviese recluido solo que es más favorable en el domicilio estar privado de la libertad que en una cárcel. Bueno, pero bueno, mire, para terminarlo el artículo 29, lo que está dentro del debido proceso. Dice que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario por una autoridad competente en uno de sus apartes. Ahorita vamos a desglosar ese artículo 29. Bien,
Cuando se priva de la libertad o se le impone la medida de aseguramiento privativa de la libertad a una persona, pues mire que acá para mí es un concepto muy personal. Para mí se está violando este derecho fundamental de la presunción de inocencia, porque se está privando de la libertad a una persona sin haberle demostrado que es responsable o culpable de haber cometido una conducta punible. ¿Cierto? Para mí se estaría vulnerando este principio de la inocencia de la persona. Me están privando de la libertad y ninguna autoridad me ha indicado a mí que soy responsable o culpable de haber cometido una conducta punible. Durante todo el proceso, siempre desde el momento que una persona tiene la información de que es requerido por una autoridad competente porque es posiblemente autor o partícipe de la comisión de una conducta punible, desde ese mismo momento se inicia esa presunción de inocencia y durante todo el proceso. Bien. Cuando los elementos materiales probatorios que allegó, que incorporó, que relacionó la Fiscalía, le dan el convencimiento necesario al juez de conocimiento para que él mire y sepa que sí, las responsabilidades de la persona que se está juzgando, dictará una sentencia condenatoria. Con esta sentencia condenatoria y esta autoridad competente que es el juez de conocimiento que impuso la sentencia, con esto me está desvirtuando la presunción de inocencia de mi cliente. Y ahí sí me está demostrando que mi cliente es responsable y me desvirtúa esa presunción de inocencia. Por eso dicen, toda persona es inocente hasta que una autoridad competente le demuestre lo contrario. ¿Quién me demostró lo contrario? El juez de conocimiento, al hacer el estudio de los elementos materiales probatorios que presentó la Fiscalía y que lo convencieron de que mi cliente sí es responsable o culpable, y con esa sentencia definitiva me está demostrando o me está desvirtuando la presunción de inocencia de mi cliente. Por eso en la medida de aseguramiento, para mí, es un concepto muy personal, no es que de pronto de aquí a mañana vayan a indicar o a decir que fue que yo estoy diciendo, no, para mí un concepto de la interpretación de la norma que hago, cuando se le priva la libertad a una persona, como se le hizo, por ejemplo, al señor Uribe, se estaría vulnerando para mí la presunción de inocencia. Bueno, pero ojo, miren acá la respuesta que me da la norma o la ley. Dice que esto está ajustado o regido a la Constitución política y que no habrá vulneración de derechos fundamentales. Eso está bien, porque las normas las hacen también los hombres y el errar es de humanos, ¿cierto? Pero me dan también unos argumentos importantes para poder imponerle la medida de aseguramiento a una persona. Uno, estos argumentos que me dan están tipificados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal y se llaman principios subjetivos. Y me dicen lo siguiente: si el fiscal no solicita que se le imponga una medida de aseguramiento preventiva y privativa de la libertad de esta persona que se está procesando, puede, primero, si se deja en libertad, ser un peligro para la sociedad, para la víctima, para los testigos, los puede amenazar, los puede coaccionar, inclusive los puede agredir. Segundo, el fiscal le dice, su señoría, con el debido respeto, si se deja en libertad a esta persona, puede alterar, modificar, cambiar, destruir los elementos materiales probatorios o evidencia física. Entonces, por lo tanto, le solicito que lo deje o le imponga la medida de aseguramiento preventiva y privativa de la libertad. Y tercero, su señoría, con el debido respeto, si usted deja en libertad a esta persona, puede fugarse, ocultarse, huir y no comparecer ante las autoridades competentes cada vez que lo requieran. Y entonces con este sustento me dan a mí o me desvirtúan lo que yo estoy pensando de la presunción de inocencia.
Y estos tres requisitos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal se dan, cuando ustedes vean el procedimiento penal, se dan en dos audiencias importantes, en la legalización de captura y en la imposición de medida de aseguramiento preventiva y privativa de la libertad. En esas dos audiencias, el fiscal solicita que se deje privado de la libertad preventivamente o se le imponga esa medida de aseguramiento, porque si lo deja en libertad cuando es capturado, puede ocurrir esto, o cuando se le imponga la medida de aseguramiento, si lo deja en libertad, puede ocurrir eso. Entonces, Profe, qué pena, señora, disculpe. Me dice que en dos audiencias, legalización de captura y la otra en cuál? La de la ley. imposición de medida de aseguramiento preventiva. Gracias, Lo que qué le pena, ocurrió gracias. tranquila, lo que le ocurrió al señor Uribe. A él lo privaron de la libertad porque de pronto habían elementos materiales probatorios de evidencia física que convencieron a los magistrados de la sala de instrucción que si lo dejan en libertad podía ser una amenaza para la sociedad, o cualquier otro de los tres, porque tenían elementos materiales probatorios de evidencia física que, Profe, señora, señora, profe, pero aquí también está la figura con este concepto de toda persona se presume inocente, pues mientras que una autoridad no demuestre lo contrario. También cabe la figura del indubio pro reo, ¿cierto? Que es la duda a favor del procesado. claro, Estos dos claro, conceptos van ligados, ¿cierto? pero son diferentes. Mire que, Sí, a ver, eso, profe, ¿por qué? son diferentes. Uno, porque la duda que por ejemplo, en este caso con el señor Uribe, si hubiera presentado una duda, lo dejan en libertad. Pero como no se presentó la duda, entonces lo dejan privado de la libertad, ¿cierto? Y la presunción de inocencia, ojo, está ligada con los tres requisitos subjetivos que les estoy diciendo. Porque es que en el proceso o en la ley 906, el fiscal es quien solicita que se imponga la medida de aseguramiento preventiva. Siempre en el procedimiento penal habrá una solicitud por parte del ente acusador. El ente acusador tiene unas funciones importantes que son indagar, investigar y sobre todo acusar, ¿cierto? De igual manera, si el fiscal dentro de la audiencia no solicita, o dentro de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, el fiscal ve que no es necesario la imposición de medida de aseguramiento, pues no la solicita. Pero ya si hay víctimas, el abogado y la víctima podrá solicitar que se lleve a cabo la medida de aseguramiento para garantizar la indemnización a esa víctima y toda esa situación. Entonces, la presunción de inocencia siempre se da desde el primer momento que tenga conocimiento la persona de que está siendo requerido para que por la presunta comisión o participación de una conducta punible. Y el indubio pro reo, pues es de igual manera que cuando exista una duda pero razonable, es decir, que no se pueda llevar a cabo el proceso porque hay dudas, por ejemplo, en los elementos materiales probatorios de evidencia física, esta duda razonable se resuelve a favor del condenado. Y la presunción de inocencia la tiene que estudiar muy bien el juez de conocimiento en el momento de hacer la valoración de los elementos materiales probatorios de evidencia física para encontrar la responsabilidad o la inocencia de esta persona. Si encuentra la inocencia, decretará una sentencia absolutoria. Y en nuestro derecho penal existen esas dos clases de sentencia. Si lo encuentra responsable, una sentencia condenatoria, y si lo encuentra inocente, una sentencia absolutoria. Y acá es donde está. Pero si durante todo el proceso existe el indubio pro reo, pues entonces cesará el proceso y se dará una absolución favorable al cliente porque existe una duda razonable. Eso es más o menos. Bueno, Sí, bien. gracias, profe. Profe, una Ahora, pregunta. Yo tenía señora, entendido que también una medida de aseguramiento, no sé si estoy mal, bueno, creo que estoy mal. Es, bueno, una es en domicilio, el otro centro carcelario, o la otra es que no pueden salir del país. ¿Eso no es medida de aseguramiento?
No, ¿Cambia? eso Es- es una situación que se impone por parte de las autoridades competentes y eso se llama privación de otros derechos. También es una pena principal que se le puede dar, que está en el artículo 43 o 42 del Código Penal. A ver, porque es que dentro de las, vamos a hablar acá un poquito de lo de las penas. Las penas están tipificadas a partir del artículo 34 del Código Penal. Existen unas penas principales y unas penas accesorias. Dentro de las penas principales nos indica el artículo 35 que serán penas principales, la privativa de la libertad, la pecuniaria de multa y la privación de otros derechos del artículo 42 o 43. Bueno, entre esos ahí ahorita miramos. Entonces, dentro de las penas principales privativas de otros derechos está esa de no poder salir del país, de no poder conducir el vehículo por determinado tiempo, de no desempeñar cargos públicos por mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, eso vendría a ser una imposición de una pena para una persona que no puede salir del país, otras situaciones que se tiene que presentar en determinadas fechas ante la autoridad que lo requiera. Bueno, entonces, todos esos artículos los vamos a mirar más adelante. Bien, ahora quiero, ya después de haber hecho esta explicación de la medida de seguridad y medida de aseguramiento, vamos a mirar que otra norma rectora fundamental e importante es la legalidad de la norma. Ojo, la legalidad de la norma. Y dice que nadie podrá ser juzgado, pongan cuidado, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con la observancia de todas las normas legales y la ley. Entonces, para juzgar a una persona, la legalidad de la norma me indica que debe estar tipificado, debe estar plasmado, debe estar incorporado, debe estar relacionado ese delito en nuestra norma penal. Nuestra norma penal, como les decía, es la ley 599 del 2000. Cuando iniciamos les hice la estructuración de esta norma y todo lo que se crea que es delito está tipificado en nuestro Código Penal, libro segundo de los delitos en particular, e inicia con el artículo 101 del genocidio y como hasta el 573. Todo lo que esté ahí, doctores, relacionado, es la legalidad de la norma, por eso nos dice que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, es decir, que debe existir ya una norma que nos indique que la conducta que va a desplegar esta persona puede ser un delito. Y creo que en clase anterior les decía, cuando les indiqué que el derecho penal es cambiante, y hablábamos del señor de las pirámides, cuando ese señor cometió esa conducta punible, no estaba legalmente constituida ni relacionada en nuestra norma penal, por eso no se pudo condenar a esta persona por la captación masiva ilegal de dinero, porque no estaba ahí. Esa es la legalidad de la norma. Debe ya existir escrita la norma ahí para cuando esta persona despliegue esa conducta punible se pueda iniciar la judicialización. Esa es la legalidad de la norma. Debe estar ya con antelación, debe estar ya o debe existir ya esa norma. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del homicidio, pues ya existe plasmada en nuestra ley penal colombiana el homicidio. Y entonces una persona que le quite la vida a otra, pues ya está tipificado y se podrá empezar el proceso de judicialización o de juzgamiento a esta persona que ha cometido esa conducta punible. Si hablamos nosotros del hurto, ya está tipificado. En el evento que no estuviese tipificado en el artículo 239 del Código Penal, no estuviese nada del hurto ahí y alguien cometiese esa conducta punible, pues no se podrá juzgar ni judicializar porque no estaba tipificado ahí. Pero como ya está tipificado ahí, pues entonces se puede llevar a cabo porque existe una norma, una ley.
Les hablaba de antes del 2015 y 2016 con las leyes de Roselvira Celis, y antes de ello no estaba tipificado como feminicidio, no se podía procesar a una persona por feminicidio, ¿cierto? Ni la ley de Ponce de León antes del 2016 no se podría judicializar a una persona por causarle lesiones a otra con ácidos o con químicos, ¿cierto? Simplemente se castigaba por lesiones personales, pero no por ácidos y químicos. Debe estar ahí, esa es la legalidad de la norma. También nos indica el inciso segundo del artículo 6 del Código Penal y el inciso tercero del artículo 29 de la Constitución Política, que también está inmerso esto como un derecho fundamental dentro del debido proceso. Nos dice también que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a aquella restrictiva o desfavorable. Ese es el principio de favorabilidad legal, doctores. Este es el principio de favorabilidad legal. Y ojo, la ley permisiva o favorable, la que favorezca ya sea al procesado o la que favorezca al condenado, se aplicará de preferencia aun cuando sea posterior, nos indica esto. Doctores, ojo, este es el principio de favorabilidad legal que se aplica en materia penal, única y exclusivamente en materia penal. Recuerden ustedes, y ya se han dado cuenta, que cuando se crea una norma o una ley por parte de los legisladores, siempre tendrá efectos jurídicos hacia futuro después de su publicación o después de que la haya firmado el presidente de la República y se haya publicado, surtirá efectos hacia futuro. Acá cuando hablamos de principio de favorabilidad legal en materia penal, la ley puede ser retroactiva, y esta es la retroactividad de la ley penal por principio de favorabilidad legal. Ejemplo, Pedrito Pérez comete un delito de homicidio. Es un ejemplo que voy a colocar. Pedrito Pérez comete el delito de homicidio y cuando comete el delito de homicidio había una norma, una ley que decía que quien matare a otra persona tendrá una pena privativa de la libertad de 40 a 50 meses, a 50 años. Es un ejemplo, no es que sea cierto, porque hoy en día dice que es de 208 meses a 450 meses. El homicidio simple está tipificado en nuestro código. Cuando es con circunstancia de agravación punitiva, hoy en día, va de 400 meses a 600 meses, el artículo 104 del Código Penal. Pero acá el ejemplo que estoy colocando no hace referencia al homicidio de hoy en día que está tipificado ahí en nuestra norma. Es un ejemplo para que podamos entender en qué momento es retroactiva la norma por principio de favorabilidad. Entonces decía, Pedrito Pérez, señora. No, continúe, qué pena. Pedrito Pérez comete homicidio estando vigente y cuando se aplica una pena privativa de la libertad de 40 a 50 años por un homicidio. Tengan claro eso. Sentenciaron a Pedrito Pérez a 45 años porque está dentro de los presupuestos del tipo penal de ese momento, 40 a 50 años. Lo condenaron a 45 años. Después de determinado tiempo, 1, 2 o 3 o 4 o 5 años, surge una nueva ley. Se crea una nueva ley para el homicidio, donde esa nueva ley me indica que no, que por el homicidio ya no van a ser de 40 a 50 años, sino de 30 a 40 años. En este caso, ¿cuál es la más favorable? La última, doctor. La última, doctor. De 30 a 40. De 30 a 40 años. Y la norma nos dice... Sí, la nueva. La permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará sin excepción
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. La primera con la cual se condenó a Pedrito Pérez es la más restrictiva y desfavorable. Entonces, la segunda que surge es más favorable porque es de 30 a 40. Entonces, por principio de favorabilidad legal, se indicará a las autoridades competentes que se le aplique la nueva norma a Pedrito Pérez porque estaría en desigualdad de condiciones con la nueva norma. ¿Por qué? Porque las personas que cometan conductas punibles de homicidio con la nueva ley únicamente van hasta 40 años, mientras que a Pedrito me lo juzgaron de 40 a 50 y lo colocaron 45 años, mucho más del máximo de la nueva ley. Y entonces, retroactivamente se traerá esa nueva norma y se le aplicará a Pedrito Pérez, y a Pedrito Pérez entonces se le irá a imponer una pena de la nueva norma de 30 a 40 años, por Pero principio de eso, favorabilidad legal. Pero, yo doctor, entiendo ¿quién va a que está muy bien que lo haga, pero, o sea, utiliza el principio de favorabilidad, pero es muy cómico, me parece a mí, no sé, porque no aplica si hacen un delito que no está escrito o que no es existente en el Código Penal, pero sí aplica para favorecerlos cuando cometen un delito y les mejoran las condiciones con una ley nueva? Eso es, o sea, y lo Sí, cometieron pero es y que jugaron con una ley Ojo, antigua. no, doctora, No nosotros es aplica que debemos ese eso. principio regir, a casi ver, no se da. nosotros debemos regirnos por la norma, no por lo que nosotros pensemos o por lo que nosotros tengamos las expectativas. La norma está escrita y debemos aplicarla como es. Sí, yo Entonces entiendo, hay pero teniendo en un cuenta principio eso, de, a ver, hay un principio de favorabilidad, porque es que no es posible que a la persona que cometió el mismo homicidio me la sentencien a más años que otra persona que cometió el mismo homicidio me la sentencien a menos años. Acá Ujú. se, acá, Igualdad. ojo, con el principio de favorabilidad legal se está plasmando el principio a la igualdad. Repito, Sí, señor. si una persona comete un homicidio y lo sentencian a 45 años y otra persona con una misma nueva ley comete el mismo homicidio y me lo sentencian a menos años, pues ambos cometieron homicidio, y ¿por qué a uno más y a otro menos? Ese es el Ujú. principio de favorabilidad legal. Ahora, el derecho, todo el derecho es cambiante. De aquí a mañana sacan una norma diferente, pasado otra y así sucesivamente. Entonces, ¿el legislador qué hizo? Pues para que se aplique el principio de la igualdad, la ley penal por principio de favorabilidad podrá ser retroactivo o podrá ser ultraactivo. Esas son las dos situaciones. Ahora, lo que me que es decía la doctora, subtractivo. es, es, Más allá, es más es, allá. El ultraactivo es más allá. ya lo vamos a explicar. Vamos despacito. Ese, no es posible que a una persona, porque no esté tipificada la norma, no me la juzguen. Doctores, pero si no está ahí como delito, ¿qué puedo hacer? Pero miren, el Código Penal en el libro segundo de los delitos en particular, creo que no se le ha escapado nada a los legisladores para decir todos los delitos que se puedan presentar en una sociedad. Todos están ahí. Entonces, si ustedes van a buscar alguna conducta punible que no esté ahí, no la vamos a encontrar, porque la gran mayoría, o por decir el 99%, está tipificado ahí. Y todas las conductas desplegadas, conductas negativas, se encuentran tipificadas ahí. Muy raro es el que no se encuentre. Por eso les decía, hace unos 8 años no estaba tipificado ahí como conducta punible el lavado activo de dinero. Y esta persona, perdón, el lavado activo de dinero no, perdónenme, la captación masiva ilegal de dinero, que fue lo que hicieron las pirámides, no estaba ahí como delito, y por eso no se pudo judicializar a esta persona o a estas personas. Si no está ahí en la norma, no se podrá judicializar. Y a esta persona se buscó otro delito que estuviese tipificado ahí en la norma y que se pudiese castigar al señor Murcia. Y a él, ¿cuál era el delito que más se estaba relacionado con esa captación masiva ilegal de dinero? El lavado de activos del artículo 323 del Código Penal.
Anteriormente no estaba tipificado el feminicidio, pues a nadie se podía empezar a procesar por feminicidio porque no estaba como un delito ahí, estaba como una circunstancia de agravación punitiva. Anteriormente no se podría judicializar a una persona por el hecho de lesiones personales con ácidos o químicos porque no estaba tipificado ahí. Hoy en día ya está tipificado y ya se puede judicializar a una persona. Anteriormente, doctores, en la legislación anterior estaba tipificado como delito la bigamia, la poligamia. Hoy en día ustedes ya no la encuentran tipificada por ningún lado en el Código Penal. O sea que hoy en día la bigamia y la poligamia no es un delito que anteriormente sí venía a ser un delito. Las personas bigamas las castigaban por ese delito. Hoy en día no está tipificado en nuestra norma penal como delito. No se podrá iniciar un proceso contra una persona que sea hoy en día bígama. Si ve lo que cambia la norma, y nosotros, doctores, siempre debemos regirnos por lo que dicen las normas. Lo que yo les decía hace un rato, ese es un concepto mío, pero no se puede cambiar la norma por ese concepto mío. Siempre quienes cambian las normas son los legisladores. Yo siempre he dicho que la presunción de inocencia se vulnera con la imposición de medidas de aseguramiento, pero ojo, doctores, es un concepto mío, no es porque esté tipificado, ¿cierto? Bien, entonces el principio de favorabilidad legal materializa el principio a la igualdad. Y vuelvo, reitero, ¿cómo es posible que a Pedrito Pérez me lo juzguen por un homicidio a 45 años y después surja una norma donde diga que a la persona que le quite la vida a otra nada más máximo tiene 40 años y a Pedrito por el mismo homicidio me lo juzgaron a 45? Entonces acá la norma, ahorita la leemos, que eso está tipificado ahí, donde dice que se aplicará la norma permisiva o favorable, así sea después a aquella restrictiva y desfavorable. Y entonces, la norma que es más favorable y que fue posterior se retrotrae y se le aplica en este caso a Pedrito Pérez para que exista ese principio de igualdad. Eso es lo que dice la norma. De igual manera, en materia penal y por principio de favorabilidad existe la ultraactividad de la norma y de igual manera por principio de igualdad y principio de favorabilidad legal. ¿Qué sucede? Ultra es después, ¿cierto, doctores? Retroactividad es que esa nueva norma más favorable se retrotrae y se le aplica a la persona que se le aplicó la más restrictiva. Ultra, entonces pongan cuidado la ultraactividad de la norma. Es lo contrario, doctores, de la retroactividad. ¿Contrario por qué? Porque Pedrito Pérez comete una conducta, el mismo homicidio, y estaba vigente, se estaba aplicando la norma que dice que por un homicidio en ese momento se privará de la libertad a Pedrito Pérez de 30 a 40 años. Lo sentencian a 35 años. Ojo, lo sentencian a 35 años. Mucho después surge una nueva ley o norma y dicen, no, ¿cómo así? La vida es un derecho fundamental que está tipificado en el artículo 11 de la Constitución Política. Es el derecho fundamental, importantísimo y fundamental de las personas. No puede ser de 30 a 40 años. De aquí en adelante, quien cometa un homicidio se estará privado de la libertad de 40 a 50 años. La nueva norma es más restrictiva y desfavorable. Y a Pedrito Pérez lo hayan sentenciado con la norma más favorable. No podemos retrotraer la más grave y aplicársela a Pedrito Pérez. Pedrito Pérez continuará pagando la sentencia con la norma más favorable, ojo, y todos los delitos que se hayan cometido con esa norma más favorable continuarán y terminarán su sentencia y no se retrotraerá la norma más desfavorable. Continuará y terminará pagando la sentencia con esa norma más favorable que fue con la cual cometió la conducta punible y cuando estaba vigente esa norma más favorable. Continuará
pagando por ese delito. Pero de aquí en adelante, las personas que cometan conducta punible con la nueva norma pues, de homicidio, pues se les aplicará esa nueva norma para las personas que cometan ese homicidio a partir del momento de la vigencia de esa nueva norma. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, doctor, si me permite, ¿cómo se aplicaría entonces la retroactividad para una persona que ya ha sido condenada y que ya no proceden más recursos? Pues se le solicita a la autoridad competente que por principio de favorabilidad se le aplique a Pedrito Pérez porque él fue sentenciado con la norma más restrictiva y desfavorable. Entonces, y que por principio de igualdad se le aplique la norma más favorable y se retrotraiga esa norma favorable y se le aplique a Pedrito Pérez. Y se hará una valoración más o menos si lo condenaron a 45 años y la otra norma dice que de 30 a 40, le colocarán unos 35 años a Pedrito Pérez y no los 45. Son 10 años menos que se le viene a dar. Y recuerden que hay autoridades competentes, por ejemplo, el juez de ejecución de penas y medidas, su función es la de mirar primero que se cumplan las penas que fueron ordenadas o que fueron impuestas por el juez de conocimiento. También el juez de ejecución de penas y medidas está pendiente de que la conmutación de la pena, por ejemplo, por cumplimiento de las 3/5 partes, ya se puede otorgar la domiciliaria. También podrá, por enfermedad de alguna persona dentro del cumplimiento de su sentencia, el juez de ejecución de penas y medidas podrá solicitarle ante él que se cambie a esa persona y se lleve a un hospital o se lleve a cumplirle el resto que le quede la sentencia en el domicilio. Y hay diferentes autoridades que pueden hacer ello. Cuando ustedes vean el procesal penal, se dan cuenta que nuestra norma penal está jerarquizada, está estructurada. ¿Y por qué? Porque no todos los jueces conocen de los mismos delitos. Un juez penal municipal de conocimiento conoce, por ejemplo, de tráfico de estupefacientes menos de 5 kilogramos. Si es más de 5 kilogramos, él ya no puede conocer porque no es competente. Entonces ya le correspondía conocer al juez penal del circuito especializado. Y por eso hay una jerarquización. También por lo siguiente, doctores, ustedes recuerden que cuando nosotros interponemos los recursos ordinarios, el recurso de reposición se interpone ante la misma autoridad que profirió la decisión. Y por eso decimos, interpongo el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, porque es que el de apelación, el recurso de apelación nos lo resuelve el superior jerárquico. Por eso existe dentro de la rama judicial una jerarquización importante, que la máxima autoridad competente de esa jerarquización es la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Le siguen los tribunales superiores de distrito judicial en su orden jerárquico descendiente. Después le siguen los jueces penales del circuito especializados. Después le siguen los jueces penales del circuito. Después le siguen los jueces penales promiscuos cuando conozcan de lo penal. Después siguen los jueces penales de ejecución de penas y medidas, etcétera, etcétera. Artículo 31 del Código de Procedimiento Penal. Por eso existe toda esa jerarquización y nosotros debemos saber, o ustedes más adelante, tienen que saber de la jurisdicción y competencia. ¿Qué es la jurisdicción y cómo está estructurada? Esta es la jurisdicción que nos estructura la norma penal. Y la competencia es de los diferentes delitos que conoce cada uno de estos jueces. ¿Bien? Bueno, entonces este es el principio de favorabilidad legal, doctores. Ojo, existe otra situación dentro de la norma que se llama irretroactividad de la norma. Irretroactividad.
Y es lo que nosotros ya hemos visto en constitucional, hemos visto en otras materias del derecho, y es lo siguiente. Después de, ¿cómo se llama la firma del presidente? Se llama sanción. Ah, perfecto. Después de la sanción presidencial, muchas gracias, doctora. Después de la sanción presidencial y después de la publicación que se debe hacer de la norma para que la conozca todos los habitantes del territorio y sepan que es una norma, después de estas dos situaciones, la ley siempre surtirá efectos hacia futuro a partir de este momento, de la sanción y de la publicación. ¿En dónde se publica? Que se me olvidó también, ¿en el tiempo? En el diario Diario oficial, profe. oficial. Ah, perfecto. En el diario oficial se publican y a partir de ese momento esta nueva ley tendrá efectos hacia futuro. Nunca tendrá efectos retroactivos, simplemente hacia futuro, y esa es la irretroactividad de la norma, diferente a la retroactividad por principio de favorabilidad legal en materia penal, diferente al principio de ultraactividad de la norma por principio de favorabilidad legal en materia penal. Ojo, doctores, única y exclusivamente en materia penal por principio de favorabilidad se dan estas dos instituciones. En ningún otro momento. Ojo, doctores. Acá alguna vez algún chico me dijo que por principio de favorabilidad en situación de otorgamiento de pensiones. Pero ojo, es que el principio que se da en materia pensional es lo siguiente. Recuerden que anteriormente se pensionaba a una persona con el último año de aportes, anteriormente a la ley 100. Pero como nosotros los colombianos siempre estamos o somos inteligentes para ser chuecos, como dice la propaganda, pues yo como estaba en una empresa y me faltaba ya un año para pensionarme, iba y le decía al doctor Javier, que era mi jefe: oiga, doctor Javier, yo gano 1,5 millones de pesos acá, me queda un año para pensionarme. Doctor Javier, por favor, digamos que el último año usted me sube el sueldo a 4 millones de pesos para poder pensionarme bien. Esto es un ejemplo, doctor, y no es que sea cierto, y excúseme, doctor Javier, que lo coloque ahí de ejemplo, pero es para entender. La gran mayoría de personas que se iban a pensionar hacían eso y salían con unas pensiones enormes. Las autoridades se dieron cuenta de esta situación y ahora se puede pensionar uno de dos formas. Una, de los últimos 10 años, se hace una liquidación de los últimos 10 años y se mira cuál es la mesada pensional. Y de toda la vida, desde la primer cotización que se hizo y durante toda la vida hasta la última pensión, también se hace una liquidación a ver por cuánto me sale la mesada pensional. Y acá es donde viene el principio de favorabilidad, que la ley dice: si me sale mejor con los últimos 10 años la mesada pensional, por ejemplo, me sale de 4 millones, y con la liquidación de todos los años que he cotizado me sale de 3 millones, pues el principio de favorabilidad de acá, la norma es que me va a pensionar con la pensión más alta, haciendo estas dos ponderaciones. Ese es el principio de favorabilidad. Pero mire que no es ni retroactivo ni nada. Se da en el momento en el cual se va a pensionar una persona. Entonces, ese es el principio de favorabilidad legal. Doctores, Profe. también cuando tengan procesitos de pensiones, de ley 100 y todo eso, también con mucho gusto los podemos llevar. Señora, señora. Es que quiero aclarar, o sea, quiero para mí aclarar una cosa. Está el principio de favorabilidad legal. En este Sí. principio de favorabilidad legal hay 3 cosas importantes que se pueden hablar de principios: el de retroactividad, el de ultraactividad y el de irretroactividad, que solo aplican en el principio de favorabilidad legal en el área penal. ¿Cierto? Ojo, ¿Sí estoy bien? doctora, a ver, acá de pronto, no sé si yo no le entendí. El principio de irretroactividad no se podrá, a ver, es que el principio de irretroactividad se aplica únicamente para las leyes o normas que se crean y tienen situaciones jurídicas hacia futuro. El principio de retroactividad y ultraactividad
única y exclusivamente se aplica en materia penal por principio de favorabilidad legal. Bueno, Ah, ya, en ok, esas dos. sí. Es Listo, que ese era el pedacito que tenía listo. confundido. Gracias. No, y tenemos que quede claro, doctores, por favor, la idea mía, el objetivo mío es que los pocos conocimientos que les imparto y que sé queden claros. A mí no me interesa correr, me interesa que todo quede claro porque ustedes, el derecho penal es la base fundamental de todo su penal de aquí en adelante en la carrera. De aquí a mañana les va a dictar otro docente alguna otra materia penal y quiero que todo esto que estamos hablando, si se le llega a preguntar, lo indiquen al docente y toda esa situación y no pase como en otros lados que dicen, no, el profesor nunca me enseñó eso. Y estábamos en la universidad, el profesor era muy amigo mío, el doctor Rubén, y me llama y me dijo, oiga Edgar, usted les dictó penal general a estos chicos. Le dije, sí, ¿por qué? Venga, les pedí permiso a los chicos cuando eso era presencial, me fui al salón del doctor Rubén y cuando me vieron entrar, ahí sí cambiaron su actitud que me dicen que usted no les enseñó los dispositivos amplificadores del tipo penal. Le dije, ¿cómo así, doctores? Inclusive tienen unas diapositivas en la plataforma. Acá vine y les expliqué, les hice el cuadro sinóptico en el tablero, les dije, y le dije, doctor, usted que es uno de los más pilos y usted, doctora, por favor, dígame cuáles son los dispositivos amplificadores del tipo penal. Y no le indiguen sus errores a otra persona. Uno tiene que asumir los errores. Y sí, pasaron adelante. Mire, el doctor nos dijo que estos eran los dispositivos que... bueno, sí o no. Entonces, por eso siempre reafirmo estos conocimientos. Por eso les digo, nunca duden en preguntar. No les dé pena preguntar. Para mí todas las preguntas, todos los aportes son bienvenidos. Yo también aprendo mucho de ustedes. Por favor, doctores, estamos aprendiendo y esa es su vida, esa es su profesión, eso es lo que de aquí a mañana les va a dar para sustentar, eso es lo que les va a salir adelante a ustedes haciéndolo con honestidad, con honorabilidad, con responsabilidad. Y si ustedes saben, recuerden que el conocimiento es poder para practicarlo bien, ¿no? No para practicarlo mal como hemos venido hablando en otras clases. Eso es lo importante para mí, doctores, que lo poco que les estoy brindando quede claro. Y hasta acá creo que todo ha sido claro. Ahora, si de pronto no me entienden o alguna situación, por favor indíquenme, díganme, no entiendo y volvemos, buscamos otra cosa, busco plastilina, alguna situación, pero quiero que quede claro, ¿vale? Ese es mi objetivo. Bien. Doctores, por favor, colabórenme también con lo siguiente. Vamos a leer el artículo 6º, vamos a leer el artículo 29 del debido proceso, inciso 3º del artículo 29 y del artículo 6º del Código Penal, si vamos a leer todo. Doctor, discúlpeme una pregunta. Señor. Yo tengo totalmente claro todo el asunto del principio de favorabilidad legal con su retroactivo y ultraactivo. Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué se aplicaría, por ejemplo, en un proceso que ya ha sido, bueno, cuando ya se ha condenado y se ha impuesto una pena, vamos a poner el ejemplo que estamos llevando de homicidio, cuando eso ya se determina como cosa juzgada? ¿Por qué se le va a aplicar o se le va a disminuir una pena si ya en su momento esa era la ley que le regía y sobre esa ley se le castigó? O sea, no entiendo por qué se le va a aplicar un retroactivo sobre eso. Doctor, pues Precisamente por eso. por el principio de favorabilidad legal y por la situación de igualdad. Por Pero sobre eso no juzgada, dice la norma. Eso es lo mismo que yo estaba preguntando. O sea, es mi percepción, ¿sí? O sea, obviamente yo entiendo que hay que aplicar la norma que está en el momento y por igualdad y favorabilidad, pues es lo que hay que hacer, ¿sí? Porque pues, Sí, es claro. lo que se dice. Pero desde mi punto de vista es, si yo maté a una persona hace 30 años, pusieron una pena de 45 años, pues en ese instante, pues era lo que a mí me correspondía en mi pena, porque una ley que sea más favorable. Yo entiendo que es por igualdad y por favorabilidad, pero pues me parece a mí, es mi percepción, que yo sé que pues igual debe ser lo que está escrito y lo que dice la ley, la norma,
pero mi percepción es si yo lo hice hace 35 años y me dijeron que a 45, pues perdió, o sea, lo hizo, esa es la ley que le regía y no me parece justo porque es lo mismo. Sí aplica para unas cosas la ley, para favorecer a las personas que hacen un delito, pero para otras cosas sí no aplica. Entonces, pero es mi percepción y obviamente la ley hay que respetarla, hay que respetar los principios de igualdad, de equidad, de favorabilidad, sí, lo entiendo totalmente, pero pues es muy chistoso. Es mi percepción. Bueno, leamos los artículos y verá que con la lectura de los artículos ahí nos explican la situación por principio de favorabilidad. Leamos el Doctor, sexto. Primero leo el que todo en el sexto. sexto está lo de la legalidad. Le leo el ¿Cierto? sexto, doctor. Dice, Artículo sexto. sí, señor. Parte general, título 1 de las normas rectoras de la Ley Penal colombiana. Artículo Perfecto. sexto. Legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las normas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. Ujú. La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará, sin excepción de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados. La analogía solo se aplicará en materias permisivas. Listo, ¿sí ven? Ahí nos dice que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, lo que me decía el doctor Javier, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable aún para los condenados. Qué ¿Sí pena, ven? doctor. ¿Qué son tipos penales en blanco? Ya vamos Son a ver. leyes necesitadas. ¿Son leyes necesitadas o...? Bueno, ahorita el profe lo explica. Dale, a ver, son cuando no podemos resolver nosotros un problema o un proceso que tengamos o que llevemos a cabo con la misma norma, podemos remitirnos a otra norma. Por ejemplo, en materia penal nosotros nos remitimos a civil para acudir a esa norma para poder resolver este problema. Son leyes que se necesitan para que juntas, compartidas, pues se puedan resolver los problemas o mediante algunas sentencias que hablen más o menos y se relacionen con el tema que estamos llevando a cabo, se traigan esas normas y colaboren en la resolución o solución de ese caso. Eso Nosotros es lo de hablamos, cuando hay vacío en la norma, Son ¿verdad? complementarias. Sí, son son complementarias. complementarias, exactamente. Nosotros tenemos que mirar y yo creo que en la plataforma subí la clasificación de los tipos penales. Ahí en la plataforma está y está en la clasificación de esos tipos penales según su estructura, según el sujeto activo de la conducta punible, según el bien jurídicamente tutelado y dentro de la estructura, la última clasificación habla de los tipos penales en blanco y lo tengo ahí como con uno o dos ejemplos. Bueno. Bien, esa es la legalidad y ese es el principio de favorabilidad. Ahora, alguien que me lea, por favor, el artículo 29, inciso tercero de Yo, la profe, Constitución de la Política. Constitución Política. Por favor. Sí. Entonces, título segundo de los derechos y las garantías y los deberes. Capítulo primero de los derechos fundamentales, artículo 29. El inciso 3, sí, es de toda persona se presume inocente. O en No, materia penal. en En materia materia penal. penal. ¿Ese qué inciso es, doctora? Listo. Me equivoqué. ¿El Es 2? uno, no, es el 3, profe, El está 3. Ah, correcto. bueno, sí estoy bien. Ujú. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Punto. ¿Sí ven? Entonces, ahí en la norma superior también nos indica que por principio de favorabilidad legal se aplicará esta norma y se plasmará o se tipificará el principio de la igualdad. Lo que me decía la doctora, pues no es
de pronto no lo vemos correcto, que no, si a mí me juzgaron por el homicidio a 45 años, debo cumplir los 45 años. Si surge una nueva ley y dice que por ese homicidio máximo es de 40, ¿por qué me tienen que aplicar esa norma si a mí ya me juzgaron a 45 años? Por principio de favorabilidad legal aún para los condenados y por principio de igualdad, vuelvo y reitero, doctores, no es justo que una persona lo condenen a 45 años por un homicidio y surja una nueva ley que dice que el máximo es de 40 y a esta persona que cometió el mismo homicidio lo juzguen a 45 y el otro que cometió el mismo homicidio lo juzguen a 35 años nada más. Es por eso, ¿vale? Más o menos creo que quede claro. Bien. Profe, qué Otro pena, estaba viendo en la plataforma, usted dijo que es la clasificación de qué? De los tipos penales. No lo encuentro, profe. Bueno, yo revisé, yo la subí, dice clasificación de los tipos. Creo que está como en la semana, en la sesión de la sexta para arriba, 6, 7, 8, 9, por ahí en esas. Bueno, ahora verificamos. Ojo. Vale, profe, gracias. Qué pena. Otro principio fundamental, queridos doctores, y estos principios también están cuando ustedes vean la ley 906 del 2004 o el sistema procesal penal. El principio de la igualdad. Ojo con esto, doctores. Dice que la ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las establecidas en ellas. La ley penal nos indica, o la ley, que todos somos iguales ante la ley, sin importar sexo, condiciones políticas, condiciones religiosas, condiciones económicas. La ley se aplicará de igual manera para todos y todos somos iguales ante la ley. Eso es lo que nos quiere decir el principio de igualdad, que de igual manera, doctores, está tipificado en el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal y está tipificado en el artículo 7º. En el artículo 7º del Código Penal, en el artículo 13 de la Constitución Política, y esa igualdad nos indica, doctores, que todos somos iguales ante la ley, sin importar el sexo, sin importar la raza, la condición social, sin importar la profesión, sin importar el origen nacional o familiar, sin importar la lengua, sin importar la opinión política o filosófica, sin importar toda esta situación, todos somos iguales ante la ley. Y acá, doctores, el Estado le brindará a las personas que se encuentren en desigualdad los beneficios para que esta persona que se encuentre en desigualdad con otra persona quede en igual condiciones ante la ley. Por eso, el artículo 13 en su inciso final de la Constitución Política, que ahorita lo vamos a leer, el artículo 13 en su inciso final me habla de la debilidad manifiesta. Y el artículo 56 del Código Penal, que lo vamos a leer también, me habla de la situación de marginalidad. Cuando se encuentre una persona en debilidad manifiesta, de acuerdo al inciso último del artículo 13 de la Constitución Política, el Estado le proporcionará todo lo que necesite para que quede en igualdad de condiciones ante la autoridad competente o ante la ley. De igual manera, del artículo 56, cuando la persona se encuentre en situación de marginalidad, ya sea económica, social, política, de educación, el Estado le proporcionará los elementos necesarios para que esta persona quede en igualdad de condiciones. Pero ojo, doctores, vuelvo y reitero, esto queda muy bonito plasmado en la norma, porque si vamos a la realidad, eso no es tan cierto. En Colombia la ley se le aplica únicamente a las personas del común. Dice nuestra norma a la gente ruana, a la gente que tiene ese poder político, económico, social, de todo, mire que casi no se le aplica. Se favorecen a estas personas que tienen todo ese poder. Estos delitos de esas personas quedan en la impunidad.
y son delitos graves. ¿Cómo es posible lo que les decía en clases anteriores, doctores, que estos alcaldes, gobernadores, toda esa situación, abusen del estado en que nos encontramos para hurtarse en todo lo que le dan a las personas más necesitadas? ¿Cómo es posible que tengamos un fiscal anticorrupción y sea el más corrupto del mundo? ¿Cómo es posible lo de Odebrecht? ¿Cómo es posible lo de Ituango? Y muchas cosas más, pero no sea una persona que se sustraiga algún elemento pequeño de algún almacén o alguna, porque así le cae la ley todita encima. Es Entonces, que aquí toca que primero la ley se empiece a aplicar realmente a la gente de poder para que empiece a funcionar. no Porque la aplicar a todo corrupción es terrible, es terrible. No, aplicarle, a sí, todo el mundo claro, por igual. aplicarle a todo el mundo la ley, doctores, quien cometió una conducta punible sin importar quién sea y hay elementos materiales probatorios y se prueba, aplicarle la ley, doctores, porque aquí sí hay un principio de desigualdad total, ¿cierto? El doctor Javier me iba a preguntar algo. Doctor, más que preguntar es comentar lo que usted está diciendo tan correcto en esto. Miren, pero no solo en quien tiene el poder, porque mire usted lo que hace nuestra ley. Le voy a poner un ejemplo contundente. El caso de ese coronel Aldana, un señor con un cargo bastante elevado, quien asesinó y desmembró a su esposa. Al señor lo condenaron, digo que es una condena ejemplar de creo que 40 años, si no me equivoco. Pero el señor nos lleva creo que 6 años en cárcel con un delito tan grave y le están dando permiso porque nuestra ley le permite 3 días de libertad a un señor que está condenado a 40 años y eso creo que lo tiene cada mes o no sé cada cuánto. Entonces, si nuestra justicia, aparte que es tan corrupta, es tan permisible, pues es macabro el asunto, ¿no? Sí, Es como por para lo que eso, usted decía. por eso en sus manos, doctores, está el futuro de la ley, doctores, por favor, con honestidad. Trabajemos y verá que también se puede y queda uno como, mire, cuando uno gana una audiencia porque argumentó jurídicamente y porque presentó elementos materiales probatorios y porque estudió, porque leyó, porque investigó, porque, oye, sale uno tan tranquilo, tan Atento. satisfecho, tan bacano, perdóneme que hable así, pero sale uno como levitando, qué chévere, pero porque lo hice a conciencia, porque apliqué todas las normas jurídicas, porque indagué, porque investigué, porque trasnoché, porque, doctores, eso es una berraquera, perdónenme que le diga así, pero es muy chévere. Y por eso ustedes, doctores, a pesar de la norma, tienen que utilizar esta axiología, estos valores inherentes a cada uno de nosotros, estos valores que se aprenden en casa, que no los enseñan ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún lado. Doctores, miren cómo sufre nuestra gente más necesitada. Miren con esta pandemia cuánta gentecita ha tenido que retirar a sus niños de estudiar, porque los mercados y el dinero que están para distribuirle a ellos se los hurtan los que ostentan el poder. Y no ve, doctores, toda esta situación es así, es en nuestro país. Pero bueno. Bien, leamos por favor el artículo 13 de la Constitución Política, artículo 56 del Código Penal, para mirar lo de la igualdad. Y el artículo, alguien que por favor me busque el Código de Procedimiento Penal y me lee el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal, que ahí nos explica mucho más eso de la igualdad. Y leamos eso y continuemos, doctores, porque vamos como colgados de la brocha. Doctor, yo tengo el artículo 4 de procedimientos ¿De procedimiento penal? Listo, doctor Javier, hágame el favor y me lee ese. ese artículo 4 nos habla sobre la igualdad. Perfecto. Estamos hablando de Código de Procedimiento Penal. Discúlpame, Javier. Señor. Javier, pero disculpa, ¿no era primero los otros artículos, doctor? No, todos nos hablan de la... Doctor José, tranquilo, todos nos hablan de la igualdad. Hablan de la igualdad.
Tranquilo, doctor José, Ok. todos nos hablan de la igualdad. No se estrese, mi doctor José, tranquilo. Dale. El artículo 4 nos habla sobre la igualdad. Dice, Pero doctor Javier, señor. me regala el título, por favor? Ah, claro que sí, doctor. Permítame. Mil disculpas. No se Código de preocupe, procedimiento estamos penal aprendiendo. sobre la ley 906 del 2004. Artículo 4, igualdad. Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física y mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Ujú. El sexo, la raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica, en ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso penal como elementos de discriminación. Muy bien, gracias, doctor. Ahora el artículo 13 de la Constitución Política, por favor. Aquí lo tengo, profe. Dale, gracias. Listo. Doctor, una pregunta, pero permítame un momentico. Es Señor. que yo tengo un código, yo tengo el Código de Procedimiento Penal. El Sí, Código Penal y de Procedimiento Penal emitido por Leyer, ¿sí? sí. De fecha marzo del 2001, pero en el título, el artículo que usted solicitó, que es pues aquí figura en este código, dice título preliminar normas rectoras, artículo 4, y habla sobre el habeas corpus. No sé entonces si Doctor, este código... doctor No, José. no. Profe, a mí me parece que es inexequible. No, Que no, lleva a ver, 20 doctores, años. a ver, doctores, Está- doctores, No. permítame, doctores, por favor. Ojo, en el Código Penal, que es la ley 599, está ahí. Libro primero de los delitos en particular, libro segundo, perdón, libro primero, normas y principios rectores. También encontramos la ley 600, que es nuestro anterior Código de Procedimiento Penal. Y busquen exactamente la ley 906, porque Es la están 906 mirando la del 600. 2004. Ajá, están mirando la anterior. Usted Y es está la mirando- Está bien 906. como lo leyó. Es a partir del 4 y él está manejando el 2001. Exactamente, es ley 906 del 2004. 6 del 2004, doctor José. No, estamos Entonces, aprendiendo a manejar los códigos. Ojo, doctor, esto está bien por parte del doctor José que nos haga esa aclaración. La ley que les mando a leer es la ley 906 del 2004. La actual, Eso el está más procedimiento penal. adelante, como en la mitad del código, o más adelantico de la Ujú. mitad. Sí, en la mitad, profe. pero en los nuevos códigos. en los nuevos Sino que códigos, es que porque el de José es del 2001. sí, claro, entonces hay Entonces, si es Por del que eso bajar la Pero es que ley el profesor 906 dijo, ya. 906, el profesor dijo desde el tienes que- principio que íbamos a estudiar la ley 906. Ojo, si es del 2001, ahí Señorita no Laura, aparece la vean, ley este es un 906. código, sí, él está hablando de la ley 599 del 2000. Sí, Ley y más Este es el adelante, Código de 599 Procedimiento y Penal 600 de y 2000. la ley ¿Por qué 906 no es dejan hablar al otra. Señorita, profesor? claro. a ver, doctores, pongan cuidado. Sí, ahí Hay nos que habla de bajar la la ley ley, listo, ya. 599 del 2000, pero más adelante nos va a hablar es de la ley 600 del 2000 también, Exactamente. que es el anterior Código de Procedimiento Penal. El nuevo Código de Procedimiento Penal, que es el que estamos aplicando, es la ley 906 del 906. 2004. 906. Del Ujú. 2004, De acuerdo. 906 del Ujú. 2004. Ya, doctor José. Sí, para mí es absolutamente claro, sino que estaba diciendo que tengo este código, entonces este código ya no sirve tampoco. Doctor, ya que tiene ese código, hágame un gran favor. Sí, Léame el artículo claro que sí, doctor, con mucho gusto. 104, léame ese artículo, por favor, para aclarar una cosa. Que son ¿Del Código Penal o del Procedimiento Penal? del primero, del penal, que dice Ah, ok. circunstancias de agravación punitiva del homicidio.
Sí, con mucho gusto, doctor. Mira, aquí dice artículo 104 del Código Penal. Sí, Circunstancias de agravación. Capítulo segundo del homicidio. sí, La pena será de 25 a 40 años de prisión si la conducta descrita en el artículo anterior se contiene. Dos puntos. Primero, en la persona de ascendiente o descendiente, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad. doctor Segundo, José, hágame un favor, qué pena que lo señor, interrumpa. Léame el tranquilo. numeral 11, el numeral 11. Claro, con mucho gusto, doctor. Gracias. Numeral 11. No, no tiene, ese artículo no tiene numeral 11, tiene hasta el numeral 10. No tiene numeral 11. No, doctor. Tiene el numeral 10 ¿Qué y el dice el 10 10? ¿Qué dice, dice si el se 10? comete en persona, el 10 dice, si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, dirigente sindical, político o religioso en razón de ello, y ya, y sigue con el homicidio, con el 105 que ya trata el homicidio Preterintencional. intencional. Mm, Correcto, doctor. Quería mirar porque en algunos códigos aparece en el numeral 11 del artículo 104 una circunstancia de agravación punitiva que es cuando le quite la vida a una mujer por el hecho de ser mujer, para explicarle lo del feminicidio que ya veníamos hablando, pero bueno, ahí No, no aquí ya está. no está. Aquí Bueno, no está, doctor. listo. Entonces, doctor Doctor, José, es Sí, la señor. ley 906 del 2004 nuestro actual Código de Procedimiento Penal. Listo, Bueno, doctor. Ya bueno, inmediatamente la bajo. listo, no Gracias. se preocupe. Bien, artículo 13 de la Constitución Política. ¿Quién me lo lee, por favor? Yo, Si profe, aquí quiere. lo tengo. Dale, doctora, gracias. Entonces, título, título segundo de los derechos, las garantías y los deberes. Capítulo 1 de los derechos fundamentales. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Punto. ¿Hasta ahí, profe, o sigo? Siga, siga, doctora. Listo. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. ¿Sí ven? En este artículo nos indica que el Estado debe proteger a todas estas clases de personas. Y en el inciso último que acabo de leer la doctora, nos indica que protegerá a las personas que se encuentren en debilidad manifiesta. Ahora el artículo 56 del Código Penal, alguien que me colabore, por favor. Sí, doctor, se lo leo yo. Gracias. Dice el título 4 de consecuencias jurídicas de la conducta punible, capítulo 2, de los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad, artículo 56. El que realice la conducta punible bajo la influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas en cuanto hayan influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad, incurrirá en pena no mayor de la mitad del máximo, ni menor de la sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva disposición. Listo. Ese artículo también nos dice que tendrá por parte del Estado un beneficio que es en el momento de imponer la pena privativa o la pena por el delito causado. Entonces, si se encuentra en condición de marginalidad, tendrá ese beneficio, ¿no? Si lo hizo por situación económica, por situación de educación, etcétera, etcétera, entonces tendrá
un beneficio en el momento de impartir la pena. Esa es la igualdad que tenemos ante la ley, doctores. Ojo, muchos abogados con estos principios o derechos fundamentales pueden llevar a cabo la solución de un proceso si ven que, por ejemplo, no hay una igualdad manifiesta, si ven que se le están vulnerando derechos fundamentales a las personas. Todo esto, estos normas y principios rectores, yo les decía que se equiparan con los derechos fundamentales de la Constitución política. Debemos tener en cuenta. Bien, ahora vamos a... Señor. Disculpe, lo interrumpo. Lo que pasa es que quería hacer como una acotación Sí, dale. con relación a la ley 906 Sí, y a la ley 600. sí. Que ahorita el compañero Rocha decía que no había que tener en cuenta el anterior código. No, eso es falso. El anterior código sí se tiene que tener en cuenta porque a pesar de que existe uno nuevo, hay unas conductas, o mejor dicho, todas las conductas que se hicieron en aplicación del anterior código se harán bajo ese procedimiento. Entonces, eso tenerlo claro. O sea, a pesar de que ya hay un código nuevo, el anterior sí se sigue aplicando. Sí, Qué para bien, algunos, Héctor, muy bien esa. para, Muy Sí, para bien para esa algunos algunos, cuestión. procesos. para algunos Algunos procesos procesos. muy Ay, pocos Laura, por que favor. se están ya terminando, pues se está aplicando todavía la ley 600 para algunos procesos, claro, sí es cierto. Oiga, Entonces, doctor, pero viene una cuestión en una inquietud adicional. Entonces, si en el caso del señor Uribe deciden pues aplicarle la ley 600, entonces ¿hay qué? doctor, vea, doctor José, eso tiene tanto de ancho como de largo como de ancho. Ajá, Porque ajá. acá, recuerden que por todos los beneficios que se le dan a esta situación y todas las autoridades que están beneficiando a este señor, pues acá no se va a aplicar una ley con justicia. Acá olvídese. Ujú. El señor Uribe va a salir y va a salir y de pronto de aquí a mañana antes va a demandar al Estado y tendremos que pagarle porque se condenó a este señor. Un señor que según la estadística tiene más de 275 de procesos, no será por algo, doctores. Si una persona que tenga 5 o 6 es porque algo hay. Pero no, acá, a ver, acá se cometieron varias situaciones. Una, que se trajo de la Corte Suprema para la Justicia Ordinaria. Los abogados del señor Uribe decían que la Fiscalía General de la Nación tenía que otorgarle la libertad al señor Uribe. Falso. Doctor, quien le debe otorgar la libertad al señor Uribe es un juez penal municipal con función de control de garantías. La fiscalía no puede. Solicitará así que se le otorgue la libertad, pero quien decide es el juez penal municipal con función de control de garantías. Por eso creo que estaba la juez 30 con función de control de garantías para ofrecer eso. Pero los abogados dicen que no, que era la fiscalía. Grave error. Segundo, la ley 906 tiene como base fundamental los elementos materiales probatorios de evidencia física que se tengan. Acá están diciendo que no existen porque los que estaban en la corte están allá y que, bueno, miles de cosas están buscando. Yo me dio hasta rabia la intervención del fiscal, que es otra persona que es muy allegada a ellos y cambié de canal porque no vi los argumentos, algunos que estaba haciendo que no son equitativos, no son igualitarios y hablando un poco de sandeces, lo mismo que los periodistas como esa señora Vicky Dávila. Entonces, acá está sesgada la situación, doctor José. Entonces, en mi manera de pensar y de ver y los pocos conocimientos que tengo del derecho penal, ¿no? Pero no supe qué pasó, si lo dejarían en libertad o no. ¿Ustedes supieron? No, profe, hasta ahora Hasta No, no, ese, esta no he mañana, escuchado. no, hasta esta Bueno, mañana no, estaban diciendo si que era muy la, posible. no había pronunciamiento. ¿Sí? si la No ha juez, habido si la pronunciamiento de la juez juez aplica la 30. norma como es, pues solicitará elementos materiales de la esta y los seguirán dejando ahí. Si no, pues lo sacarán. Eso es más viable en un 99.99% que salga en libertad. Es correcto. Queda en libertad mañana. ¿Sí? Ah, bueno, entonces sí ven. Y ahorita vienen las demandas contra el Estado. No, profe, porque entonces no se logró demostrar, pues, con los contundentes elementos materiales probatorios o evidencia física que pues realizó pues los actos. Sí,
Eso quedará así, eso yo siempre he dicho y quedará así. De pronto con el tiempo, ¿no? Más adelante, cuando se pierda un poco de poder económico y político, de pronto que pueda llevar a la aclaración de estas situaciones, si son ciertas, porque también tiene la posibilidad de lo que hablábamos nosotros en el artículo 29 de la presunción de inocencia, ¿no? También elemento José material Antonio. probatorio de evidencia física. Apaguen los micrófonos, por favor. Bien, doctores, entonces hasta ahí. Bueno, vamos a mirar la prohibición de la doble incriminación. Alguien me lee el artículo 8 y otra persona el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal para mirar qué es la doble incriminación o la cosa juzgada. Listo, profe. Dale. Prohibición. Ah, sí, aquí está. Listo. Entonces, libro primero, parte general, título 1 de las normas rectoras de la Ley Penal Colombiana, capítulo único. Artículo 8. Prohibición de doble incriminación. A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales. Esta es la figura de no bis in idem, ¿cierto? Sí, señora. El non bis in idem. Artículo 21 del Código de Procedimiento Penal. Ley 906 del 2004. Profe, qué pena, y me perdí. ¿Continuamos en el principio de igualdad? No, ya vamos en la doble incriminación, la cosa juzgada, el La non cosa bis in idem. juzgada. Listo. Artículo 21 del Código Penal, doctor. Sí, del Código de Procedimiento Penal. Sí, aquí está la dignidad humana. No, no es Dice, la cosa juzgada. Es la cosa juzgada. A ver, Dice el artículo 21, cosa juzgada. La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoria o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo que la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en caso de violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, que se establezcan mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de los derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia. listo. Entonces, a una persona no se podrá judicializar dos veces por el mismo hecho o sentenciar dos veces por el mismo hecho, a no ser, dice la norma del artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, que el proceso se haya llevado a cabo vulnerando derechos fundamentales, incorporando o allegando pruebas ilícitas o pruebas obtenidas ilegalmente. Ahí sí se llevaría a cabo. Entonces, si Pedrito Pérez asesina a su mujer Domitila Díaz, va y paga 208 meses por esta conducta punible, recobra la libertad, nadie podrá nuevamente decirle que se va a juzgar por ese homicidio de Domitila Díaz, que era su esposa. Pero si se vuelve a casar y al año vuelve a asesinar a su nueva esposa, ¿se juzgará por ese delito de su nueva esposa o no? ¿O eso vendrá a ser una cosa juzgada? No, No, se se vuelve a... juzgará por su nueva esposa porque es una conducta punible diferente, ¿cierto? Eso es. sí. Bueno, doctores, para que nos rinda, porque vamos un poco atrasados porque nos hemos puesto a hablar pero cosas también del derecho, para que nos rinda, van a averiguar ustedes mañana el artículo 9 que me habla que para que una conducta sea punible tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Me van a averiguar qué es la tipicidad, qué es la antijuricidad y qué es la culpabilidad. Con esto terminamos los principios y normas rectoras y iniciaremos nosotros con las formas de comisión de la conducta punible, por acción, por omisión. Vamos a mirar otras formas de la conducta punible, que es el dolo, la Profe, culpa y la preterintención. Señora. qué pena, la tarea es que es la tipicidad, que es la antijuricidad, ¿y qué más? Y la La culpabilidad. culpabilidad. Artículo 9. Son 3 elementos.
doctores, no se rija, a ver, les voy a dar un consejo. Los códigos traen las situaciones muy concretas, aunque explican muy bien, pero son muy concretas. Por favor, Sí. remitámonos a otras bibliografías. Profe, exactamente le iba a preguntar, ¿qué libros tiene usted así súper chéveres para estos tres conceptos? Libros, a ver, venga, le digo. Está el libro de... Profe, en el libro que usted nos dio también para leer, ahí también donde eso. Dame- En el libro que hice, Manual de Derecho Penal, de Pedro Alfonso Pavón Parra, ahí encontramos eso más o menos bien tipificado. Y Ujú, listo. aunque esto es importante, ojo, porque son los elementos que estructuran el tipo penal, Ujú. tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y cada uno de ellos es una unidad que tenemos que mirar. Por eso les digo que vamos a avanzar porque ya hoy es la quinta clase y ya deberíamos ir más adelantados. Pero entonces vamos a trabajar entre todos y para que nos quede más claro en la explicación y ustedes aportan algo y salimos hacia adelante y ustedes también indagando y investigando aprendemos más, ¿vale? Esa es la idea mía. Vale, Pero, profe. listo. Doctora Andrea. Doctor, buenos días. Hola, señorita, ¿cómo está? ¿Me puede hacer el gran favor de lo que siempre hacemos de la lista? Señor. Por favor, todos me activan la cámara porque quiero saber quiénes son ustedes, cada uno de los que están participando en mi clase, por favor. Buenos días, compañeros. Acosta Rodríguez, Eduardo Alberto. Andreita, creo que Presente, ya pasó compañera. para la noche. Pero solamente de laboral. Hija. Ah, perfecto, gracias. Acuña Martínez Sharon. Arana Londoño de Ana Caterine. Presente, Andrés. Ares Giraldo Janet. Presente, buenos días. Qué pena, doctor, no puedo activar la cámara porque me crea conflicto con la PC, pero ya el martes, si Dios quiere, tengo listo. Bueno. Vaquero Andrea, no Díaz sé si me Joan Manuel. escuchaste, qué pena. Presente, profe. Vaquero aquí. Andrea, no sé si me escuchaste, Acosta Edward. Camargo Cucaita Marta Delia. Buenos días, presente. Buenos días. Buenos días. Cardoso Moreno Javier. Y doctora Andrea. Javi, buenos días. Carrillo Rodríguez Carlos Eduardo. Castelblanco Galvis Ana Juliana. Van 4. 5. ¿No contesta? Juliana tiene problemas de conexión, profe. Chaparro Barrios Brenda Paola. Presente. Chávez Beltrán Julián Alejandro. Presente, Alegría. Y Fuentes Palacios Sara y Daniela. Conde Martínez Carlos Eduardo. Conde Ravelo Jairo Jair. Presente, Andrea. Cristancho Gallo José Antonio. Qué pena, ya me llamaste, Castelblanco. Presente, Cristancho Gallo José Antonio. Cuesta Jessica Natalia. Presente. Chaparro Mesa Gina Paola. Presente. De la Rosa Maecha Byron Andrés. Díaz Bautista Laureirina. Presente, André. Duarte Barragán Brian Steven. Yaga Robles Marta Elsa. Garzón Suazo. Problemas de conexión. Sí, preocupe. Presente, Garzón. Gaviria López Maribel. Gaviria Galindo Rocío. Sí, señorita, gracias. Gómez Gutiérrez Don José. Buenos días, presente. Buenos días. Gutiérrez Garay Luz Nelly.
Buenos días, presente. Buenos días. Hernández Yasno Julián Camilo. Buenos días, Andreita. Presente. Buenos días. Hernández Telles Angie Tatiana. Buenos días, Andreita. Buenos días. Buenos días. Lozano Sabogal John Sebastián. Buenos días. Mariño Muriño Leonid Alirio. Presente, Andreita. Hola, buenos días. Martínez Villamizar Oscar David. Presente. Mayorga Hernández Nelson Raúl. Querida monitora, como el sindicalista, presente. Melo Álvarez Santiago. Presente. Méndez Ovalle Jenny Paola. Presente, André, buenos días. Buenos días. Mora Duarte Giovanna. Presente, Andrea, buenos días. Gracias. Munar Garzón Carlos Arturo. Muñoz Castillo Jamie Tatiana. Presente. Núñez Padilla Giovanni Alexander. Presente, buenos días. El doctor Munar tiene problemas de audio. Pino Mario Laura Vanessa. Gracias, Julián. Presente. Poveda Hernández Gina Luciana. Presente, Andrea. Quintero Figueroa Marcos. Presente. Quiroga Peinado Luis Fernando. Presente, buen día. Quiroga Sáenz Edelmira. Presente, Madrinita. Ramos Colorado Harold Miguel. Él escribió en el chat de Zoom que no tiene audio. Rentería Molina Daniel Felipe. Presente. Reyes Arias Brian Alexander. Presente, Andrei. Rocha Chávez José Guadí. Andreita, muy buenos días. Qué sorpresa tan José, agradable. buenos días. Rodríguez García Héctor Manuel. Muy buenos días, Andrea, presente. Hola, buenos días. Rodríguez Rico. Nieto José Fernando. Salguero Buenos días, Martínez presente. Daniel. Salguero Martínez Daniel Santiago. Aquí presente. Santos Herrera Andrea Victoria. Presente, André. Toro Joven Laura Daniela. Torres García Elisa Fernanda. Presente. Urdiales Bermúdez Nayelis. Presente, André. Vargas Rincón Adriana Paola. Presente. Zapata Pacheco Roxana Patricia. Presente. Listo, profe. Bueno, tengo que... Andrea, ay, qué pena, profe. Disculpa, doctor André, Javier Cardoso, qué pena, es que se me fue el audio. Castelblanco. No te preocupes, Juliana. Yo, sí, Ok, Luciana vale. creo que fue la que me dijo algo de ti. Sí. Muchas bueno, gracias. Son 7. Y Javi, tú me contestaste. Muchísimas gracias, es que se me fue la onda y no sé si me has escuchado, mil disculpas. Bueno, doctores, el doctor Milton, que es el nuevo vicedecano, me envía que tenemos nosotros que llevar a cabo me dice, doctor, buenos días, le confirmo las fechas de sus prácticas, 23 de octubre de 10 a 12 a.m. con el curso cuarto diurno materia penal general. 30 de octubre de 10 a 12 a.m. con el curso octavo diurno materia procesal penal. Pero no sé, acá primero que todo el horario no nos coincide. Segundo, pues voy a hablar con el doctor Milton porque dentro de la materia de penal, pues todavía no sé la situación. Ustedes todavía no conocen las audiencias, no conocen, esto es sola teoría. Entonces voy a mirar a ver cuál práctica es la que exige la universidad y cambiaríamos de hora porque no es de 10 a 12, sino nosotros tenemos de 8 a 10. Además, si hacemos esa práctica, yo tengo clase después de 10 a 12 con procesal penal y no sé, además, ustedes son los que tienen que mirar si pueden asistir presencialmente por la situación de la pandemia
Entonces dicen que la universidad no es obligatorio, según la Sí, doctora. no es obligatorio. No es obligatorio, es voluntario, pero doctores, si no queremos ir, debemos demostrarle o enviarle una carta a la universidad que por la situación de pandemia y de pronto contagio, la salud está primero y nuestra vida está primero que ello, pues debemos confirmarle a la universidad, ¿cierto? Además, yo hablaba con la doctora Andrea y le decía pues que esto es solo teoría. Ya más adelante, cuando miremos de pronto las formas de cometer la conducta punible y todo eso, sí, pero déjenme y aclaramos esto de aquí al día martes, yo les estoy informando, bueno, porque Doctor, qué pena. Con todo respeto, lo que pasa es que si llegan a habilitar esa clase, también tendrían que habilitarnos espacios para tomar nuestra clase también de 10 a 12, porque en transporte público, ¿cómo vamos a tomar la siguiente clase? sí, Gracias. sí. Y voy a hablar lo voy a llamar ahora en la tarde al doctor Milton para aclararle esto con la situación de ustedes. La práctica es muy importante también y fundamental y presencial es muy chévere llevar a cabo audiencias allá en la sala que tiene espectacular la universidad, pero en materia procesal yo lo voy a hacer. Hay algunos voluntarios que van a ir en procesal, como 2 grupos para hacer las diferentes audiencias. Pero la situación del horario no nos cuadra porque yo, como digo, tengo ahorita inicio procesal penal con 8º y vamos a mirar. Déjeme que yo hablo con el doctor Milton y el día martes les tengo la decisión, ¿vale? Doctor, Para mirar, señor. adicional a eso, no sé si estoy incurriendo en un error, pero hasta donde yo comprendo, no es permitido que ningún tipo de aulas así tengan el espacio adecuado. Si son cerradas, no pueden estar más de 15 personas dentro de cualquier aula. Y nosotros somos un componiendo de 55 estudiantes. Entonces, también es un inconveniente. 50 personas máximo. No, son 20 personas. Bueno. Máximo en un recinto. A ver, pero lo que dice Javier es que somos 55 estudiantes, o sea, podríamos estar en la práctica todos a la vez. No, eso sí, como es una clase de 2 horas, el inconveniente es el horario, porque me tocaría, y a usted les tocaría ver su siguiente clase desde la universidad. Y no, o sea, se nos complica acá esto, pero no hay problema, vamos a solucionar, porque lo que tenemos que mirar es la solución. Voy a hablar con el doctor Milton ahora en la tarde y le comunico todas estas inquietudes. De igual manera, ahorita tengo con procesal penal y ya hoy me indican que personas voluntariamente quieren ir a esas audiencias, porque esas audiencias presenciales allá son espectaculares, pero también se pueden hacer como lo está llevando a cabo la rama, ¿no? Virtualmente. Cada quien asume el rol de juez, de fiscal, de ministerio público, policía judicial, todo eso. Entonces, pero no se preocupen, hoy hablo con ellos y el día martes ya tengo alguna solución y les comento. Bueno. Doctores, para el día martes no se les olvide el artículo 9. Artículo 9. Señor, ¿alguien me iba a preguntar? Julián. Doctor Edgar, y yo tengo la mano levantada hace rato. Qué pena, doctor Julián. Sí, no, tranquilo, doctor. Lo que pasa es que, bueno, yo no lo hago con las ganas de polarizar, ni mucho menos, ni con la intención. Pero pues, me parece que durante toda la clase hubo mucha intervención. Sé que hay unos argumentos bastante valiosos, pero no nos permitieron continuar con la clase. Y mientras estábamos tomando los apuntes, pues no podíamos darle una continuidad porque se perdía el hilo. Entonces me parecería como prudente, no sé, doctor, ¿usted qué piensa? Más bien que hagamos al final las intervenciones o las preguntas para que no se le interrumpa su clase, porque hubo momentos en donde ni siquiera lo podíamos escuchar porque hablaba mucha gente y me parece que pues no es como un irrespeto para todos los que estamos en clase. Listo. Y me parecería pues prudente de pronto que sí, todas estas impresiones son valiosas, pero doctor, obviamente pues su clase es más valiosa. Todos venimos a aprender de usted. Bueno, listo, perfecto. Eso lo tengo en cuenta. Gracias a usted. ¿Listo? Profe, qué pena.
Yo Señora. quería preguntarle, entonces de los principios que hemos visto va dignidad humana, integración, los principios de la pena o sanciones penales, los principios de lo de las medidas de seguridad y aseguramiento, va el principio de igualdad, de favorabilidad y de prohibición de doble incriminación. Esos Perfecto. son los que llevamos, ¿verdad? Y nos faltarían 9, 10, 11 y 12. Listo. Esos son los que tienen para que ustedes, por favor, y los desarrollamos el día lunes y empezamos con las formas de ejecución de la conducta punible, que es acción, omisión, y vamos a mirar otras formas de la conducta punible, que es el dolo, la culpa y la preterintención. Con esos temas vamos a iniciar la otra semana, ¿bueno? Doctor, qué pena, discúlpeme, es que yo quería hacer un comentario con respecto a lo que el compañero Julián dijo. Sí. Y también me parece que es importante, los valiosos aportes de los compañeros, sí, me parece muy bien, todos tendrán sus conocimientos, pero en lo personal me parece que las correcciones las debería solamente hacer usted como profesor, porque es que entra uno bueno, el compañero dice una cosa, el compañero dice otra, entonces uno tiende como a confundirse, entonces solicitar que de pronto las correcciones o eso los haga solamente usted como docente, para que uno como estudiante pues no se pierda tanto. Muchas Bueno, gracias. listo. De acuerdo. Vamos a tomar todo eso en consideración para las otras clases, ¿bueno? Muchas gracias. Bueno, listo, doctores. Cuídense mucho. Nos vemos el día martes en la clase. Y por favor lean los temas que les dejé. Bueno, Sí, doctor, gracias. bueno, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, doctor. Gracias, Que doctor. estén muy bien. Profesor, buen día. Adiós.